Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos a este programa, el programa en persona. También le damos la bienvenida a los compañeros y televidentes de Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma, Canal 28 de la TDT Insular de Lanzarote y también Canal 43 de la TDT Insular de Fuerteventura. Bienvenidos al programa en persona. Hoy vamos a entrevistar al diputado nacional del Partido Socialista, don Sebastián Franqui. Muy buenas noches, Sebastián, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Coméntenos, ¿qué retos cree usted que tiene ahora el nuevo secretario general Pedro Sánchez en esta nueva andadura del Partido Socialista? Tiene el trabajo enorme de conseguir que el Partido Socialista sea la alternativa de izquierda que necesita la sociedad española, ¿no? Yo creo que ese es el principal reto que tiene. Creo que además que ha dado, después de su victoria en las primarias del PSOE, ha dado pasos en esa dirección, de centrar al partido precisamente en ese discurso de izquierda, y bueno, y por eso ha tenido las iniciativas de tomar posiciones claramente respecto a los presupuestos y al techo de gasto, y además ha abierto negociaciones serias, profundas, en aquellos asuntos que nos unen fundamentalmente con Unidos Podemos, ¿no? Hay asuntos que no vamos a coincidir, como es el asunto catalán, claro, pero hay otros asuntos que la agenda social, que sí tenemos posiciones políticas muy parecidas. Lo que hemos intentado hacer es, bueno, pues esa fortaleza de las fuerzas políticas de izquierda, coordinarlas para que sean mucho más fuertes, tengan mucho más fuerza en el Parlamento de España. ¿Qué valoración hace usted de los ganadores de las primarias celebradas en Valencia, Extremadura, Cantabria y La Rioja, teniendo en cuenta que Paje y Puig residen en su territorio varones que eran fieles a la actual presidenta de Andalucía, Susana Díaz? Era un poco lo previsto, ¿no? Se sabía que tanto Chimo como Vara iban a obtener la mayoría, que iban a ganar las primarias. Por tanto, lo que se destaca de eso es que la gente diferencia, los militantes diferencian cuando votan una cosa o votan otra, que tenían claro a quién iba a votar en esas federaciones a las primarias federales, y ahora han tenido claro desde el primer momento lo que iban a hacer. Por tanto, la gente es muy madura, sabe muy bien qué hacer con su voto y distingue muy bien los procesos, ¿no? Tanto los efectos de una no son automáticos. Quien pensó que el mero hecho de presentarse un candidato afín a Pedro Sánchez en una comunidad que tiene una trayectoria y una forma de votar en sus comunidades, pues se equivocó si pensaban que iba a ser automático, ¿no? Por tanto, yo creo que no se ha producido ninguna sorpresa más allá. ¿Qué valoración hace usted de los ganadores de las primarias celebradas en Valencia, Extremadura, Cantabria y La Rioja, teniendo en cuenta que Paje y Puig residen en sus territorios, varones socialistas que se habían posicionado al lado de Susana Díaz en las primarias? Yo creo que no se ha producido, era un poco lo previsible, ¿no? Se sabía que los que han salido ganadores, salvo el caso de Cantabria, que había una diferencia de votos muy escasos en navales, y finalmente se confirmó también en votos, pues se sabía que tanto Chimo como Vara iban a confirmar la victoria en las urnas, y además el caso de La Rioja pues estaba pactado previamente quién iba a ser el candidato, con apoyo tanto de Ferraz como de los propios militantes en La Rioja, ¿no? Tanto no había ninguna sorpresa, ¿no? Y también demuestra que los militantes diferencian mucho lo que son las primarias federales de las comunidades autónomas, ¿no? Y que los automatismos en política no siempre ocurren, ¿no? Y por tanto yo creo que quizás el principal mensaje es que la gente ha adoptado una posición muy clara, lo tiene muy clara respecto a Pedro Sánchez a nivel federal, pero también lo tenía muy claro respecto a las comunidades autónomas. Yo creo que en Canarias y en el conjunto del Estado también pasará lo mismo. Ocurrió en Andalucía, que no hubo más candidatos que Susana, y por tanto los compañeras diferencian muy mucho cuando votan una cosa o cuando votan otra. Otra pregunta, don Sebastián. Con la aprobación del techo de gasto por el Gobierno, el voto en contra del PSOE y la abstención de Nueva Canaria, ¿se desmonta el argumento entonces de que España ha salido de la crisis? Porque el techo de gasto es un 1,3% superior al 2017. No, yo creo que lo que demuestra en términos políticos no está cada uno, ¿no? España es verdad que ha crecido económicamente en los 3 últimos años, pero ese crecimiento económico no se ve luego en el conjunto de la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables, los que han soportado la crisis, ¿no? No se ha visto en los pensionistas, no se ha visto en la recuperación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, no se ha visto en el empleado público, no se ha visto sin duda alguna en los que están en paro, especialmente los desempleados más de 50 años, ¿no? Que ven cómo tienen enormes dificultades a la hora de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Eso no se ha visto, y por eso nos hemos opuesto a ese techo de gasto, porque
las pensiones siguen subiendo el 0,25%, no llegan a 2 euros lo que suben las pensiones, cuando la inflación va a subir el 2,5%, con lo cual se va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Hay que recordar que en Canarias son 365.000 pensionistas que un año más vuelven a poder perder adquisitivo. Entre trabajadores públicos y privados son más de 800.000 en Canarias. Esas personas no se van a ver reconocidas en su salario un incremento salarial en base al incremento de la inflación que se va a producir y por tanto van a seguir perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Y los desempleados siguen perdiendo prestaciones porque se sigue reduciendo los recursos que se destinan al seguro de desempleo, ¿no? Por eso hemos votado en contra del techo de gasto. Mejora la economía, pero no mejora las condiciones de vida de la clase fundamentalmente trabajadora, de las clases medias ni de los pensionistas. Y eso es lo que deberían de explicar algunas fuerzas políticas de izquierdas y en esta comunidad autónoma, ¿no? Porque, insisto, son esos presupuestos, ese techo de gasto va a afectar de forma negativa casi a 1 millón de personas en Canarias. ¿Le preocupa el tema de las pensiones, sobre todo para aquellos pensionistas canarios que tienen pensiones muy ridículas hoy en día? Claro, porque se sigue perdiendo el poder adquisitivo, ¿no? En los últimos 3 años más del 10%, o sea, se sube la cesta de la compra, sube prácticamente todos los servicios, pero la pensión no sube al nivel del crecimiento del coste de la vida, y efectivamente, pues claro que es una situación que está perjudicando fundamentalmente a los pensionistas. Suben los medicamentos, sube la cesta de la compra y se sigue viendo que los pensionistas, especialmente en Canarias, siguen soportando las consecuencias de la crisis porque hay muchas familias que todavía dependen. ¿Qué propuesta tiene el Partido Socialista para el tema de las pensiones? ¿Alargar la vida laboral? Porque realmente la natalidad ha descendido. Primero lo que planteamos era un incremento de las pensiones. Planteamos una enmienda a los presupuestos generales del Estado del anterior presupuesto, donde planteamos un incremento de las pensiones al 2%, especialmente las pensiones de las pensiones mínimas, ¿no? que son las que más perjudican en este país. Y luego, lógicamente, plantearse seriamente el actual sistema de la seguridad social. ¿Qué ocurre? Hasta el año 2012, que entró el Partido Popular en el gobierno, las cifras de la seguridad social, que es la que sostiene las pensiones, estaban equilibradas, ¿no? Los ingresos con los gastos. En estos últimos 4 años, 5 años de gobierno del PP, lo que se ha producido es un enorme desequilibrio. Y además, no solo se ha producido un enorme desequilibrio, sino se ha acabado la hucha de las pensiones. El gobierno de Zapatero consiguió tener una hucha de pensiones de 64.000 millones de euros, que eso estaba, para cuando estaban desequilibradas las cuentas, pues efectivamente poder utilizarlo, esa hucha de pensiones. Lo que ha hecho es todo lo contrario, se ha cargado la hucha de pensiones y además ha desequilibrado los ingresos con los gastos. ¿Y por qué se desequilibra? Fundamentalmente producto de la reforma laboral del Partido Popular, que lo que se ha producido es una bajada de las condiciones de los trabajadores, hay menos ingresos, se contrata menos y por tanto la aportación a la seguridad social es mucho menor, ¿no? Hay contratos, se contrata a la gente, pero se contrata a la gente en contratos muchas veces de forma precaria y bueno, contratos que a la semana suponen 7 o 8 horas de contratos a la semana, temporales, precariedad, que los aportan menos a la seguridad social. Eso está produciendo el desequilibrio económico que se produce hoy entre los ingresos y los gastos de la seguridad social. Otra pregunta, Sebastián, ¿cómo calificaría entonces la situación económica actual? ¿Está en el ADN del Partido Popular subir los impuestos? Hombre, lo que está claro, que es lo que se ha visto con la política económica del Partido Popular, es primero, reducir cuanto más los servicios públicos, el Estado. Ellos tienen la condición política de cuanto más se reduce el gasto público, mejor, ¿no? Y nosotros tenemos una condición absolutamente distinta, ¿no? Precisamente ahora que el país está saliendo de la crisis económica, que crece económicamente por 3 años consecutivos, lo que planteamos es que esa salida de la crisis, que esos recursos que tiene el Estado se distribuyan de una forma distinta, ¿no? Pero el sueldo no sube, los sueldos son los mismos. No suben los sueldos, prácticamente las pensiones están congeladas, se pierde poder adquisitivo y por tanto si se crece la economía, si hay más ingresos, si el Estado en este presupuesto va a ingresar más que lo que no ha hecho en ningún año de los años anteriores, lógicamente es que esos ingresos se distribuyen de forma más equitativa. ¿En qué? En mejorar las pensiones, en mejorar los salarios y lógicamente en seguir destinando recursos al estado del bienestar, a la sanidad, a los servicios sociales, al desempleo, que son en definitiva los que finalmente contribuyen a que las condiciones de vida de los ciudadanos puedan mejorar. Eso no se está haciendo, ¿no? Se reducen los dineros que se distribuyen al estado del bienestar,
se congelan las pensiones, no crecen los salarios y por tanto ese crecimiento de la economía no se está viendo precisamente en los sectores más vulnerables de la sociedad española, pensionistas, trabajadores, servidores públicos. Ahí no se ve, siguen prácticamente congelados sus sueldos. Para aquellas personas que se acaban de incorporar al programa en persona, les recordamos que estamos con el diputado del Partido Socialista, Sebastián Franqui, y estamos también emitiendo esta entrevista para Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma, Canal 52 en Gran Canaria, Canal 43 en Fuerteventura y Canal 28 en Lanzarote. Don Sebastián, ¿cuál es su actividad parlamentaria? ¿Qué labor ha desempeñado en esta etapa de la legislatura? Porque ahora están en periodo vacacional hasta septiembre, que se incorporan de nuevo los diputados al nuevo curso escolar político. Bien, mi función en el Parlamento, soy el portavoz del Grupo Socialista en materia de turismo. Además, lógicamente, como diputado por Las Palmas, pues presento las enmiendas y las iniciativas políticas respecto a esta provincia, ¿no? Hace poco hemos presentado la posibilidad que estudie el Gobierno de España los costes que le producen. Si ya los costes de los residentes canarios que tienen que viajar a la provincia, a la península, son muy altos, pues aún más a los canarios que no son residentes en nuestra comunidad, ¿no? Pero que tienen sus familias aquí, o sea, que no han perdido la vinculación desde el punto de vista familiar con nuestra tierra, ¿no? Y le hemos planteado que el Gobierno estudie la posibilidad de ayudar, de colaborar a través de subvenciones, de bonificaciones, a través de precios de referencia a aquellas familias que solo vienen a Canarias no por turismo, sino porque van a venir a ver a su familia, porque sus nietos no conocen a sus abuelas, porque tienen un familiar enfermo, porque tiene un familiar que ha fallecido, ¿no? Y por tanto lo que hemos planteado al Gobierno es que estudie la posibilidad de abaratar los precios precisamente a esos canarios y canarias que no son residentes aquí, pero que no han perdido la vinculación con Canarias, ¿no? Lógicamente hemos presentado proposiciones de ley para mejorar la inversión pública en Canarias, en materia de carretera, infraestructuras turísticas, en materia hidráulica, en todas aquellas cuestiones que tienen que ver mucho con la agenda política y económica y social de Canarias, ¿no? Y ahí estamos, lógicamente, centrando nuestra actividad de control al Gobierno, de iniciativas con el Gobierno, de colaboración en aquellas materias que consideramos importantes para nuestra comunidad autónoma. Bueno, algunas salen adelante y otras desgraciadamente pues no salen. Las enmiendas a los presupuestos pues prácticamente votaron en contra de todas las enmiendas que planteamos respecto a Canarias, que era fundamentalmente recuperar el nivel de inversión que se tenía antes de la crisis, porque, insisto, el Gobierno presume que hemos salido de la crisis, pero luego no se traduce en los presupuestos fundamentalmente destinados para Canarias, ¿no? ¿Y se está creando empleo con el sector turístico, don Sebastián, aquí en Canarias? Sí, esa es la enorme preocupación. El empleo crece en Canarias, incluso en algunos sectores por encima de la media nacional, pero sin embargo luego estamos viendo que el nivel de paro que se produce sigue siendo uno de los más altos de España. Estamos en torno al 26% de paro, una situación económica y especialmente turística como nunca habíamos conocido. O sea, estamos batiendo récord todos los años de ingresos por turismo, de llegada de turistas y del gasto medio que se produce en Canarias, pero sin embargo no estamos viendo que se recuperan los salarios al nivel que había en los años antes de la crisis. Hemos superado con creces tanto el número de turistas como los ingresos que sostienen antes de la crisis, antes del 2008, pero sin embargo ni hemos recuperado el conjunto del empleo que se tenía antes de la crisis, ni tampoco hemos recuperado los salarios. Eso fundamentalmente se debe a la reforma laboral del Partido Popular, que se crea empleo en Canarias, pero se crea empleo en Canarias de muy baja calidad, precario, y en unas circunstancias y condiciones que de luego permite esa famosa reforma laboral que hemos insistido tanto al Partido Popular que modifique y que cambie. ¿Qué balance hace usted de esta legislatura donde el Partido Popular está gobernando en minoría y parece que está despidiendo un aire triunfalista de somos los más guapos, los mejores a nivel de política? No se tenía acostumbrada a que estamos en una legislatura en la que no hay mayoría absoluta y por tanto todo lo tienen que negociar, ¿no? Y bueno, en algunas cuestiones han sacado adelante, por ejemplo, han sacado adelante los presupuestos y el techo de gasto. Algunos se han visto con claridad ideológicamente qué posición está. Cuando insistíamos la vez anterior que había una mayoría en el Congreso de los Diputados, una mayoría del arco, digamos, conservador, pues ha confirmado que existe esa mayoría porque han sacado los presupuestos con mayoría absoluta, igual que el techo de gasto, ¿no? Hombre, indica que la legislatura va a ser más larga de lo previsible, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es afianzar la fortaleza que tienen las fuerzas políticas de izquierda. Hay una mayoría importante en el Parlamento de España
incluyendo a ciudadanos que se presentaron a estas elecciones con un programa de cambio profundo en términos económicos y sociales en España, y eso es lo que estamos planteando en el Congreso. Tanto Pedro se ha entrevistado con el responsable de Ciudadanos como el responsable de Podemos, en la idea de ponernos de acuerdo en aquella agenda social en el que todos coincidimos y que en muchos casos hemos sacado adelante en el Congreso de los Diputados con el voto en contra del Partido Popular. Hay un número suficiente en el Congreso para asuntos que son que tienen que ver mucho con la agenda social, para modificar la reforma laboral, para fortalecer el estado del bienestar, que esas fuerzas políticas estamos de acuerdo. Eso es lo que estamos planteando que se produzca, al igual que esas fuerzas políticas están de acuerdo en modificar la Constitución española. Y hemos insistido que es el momento de crear en el Congreso una subcomisión para empezar a trabajar los cambios que hay que pactar en la Constitución española, y que eso sin duda van a mejorar las competencias, la realidad territorial que existe en nuestro país, especialmente con las dificultades que tenemos ahora en Cataluña. ¿Y qué opinión tiene usted sobre Cataluña? ¿Qué opina el Partido Socialista sobre el referéndum para el próximo octubre? Nosotros hemos dejado claro que estamos en contra del referéndum, ¿no? Y por tanto esa es la posición, y que no vamos a tomar ninguna iniciativa que vaya en contra de la legalidad y por tanto en contra de la Constitución. Eso lo hemos dejado claro siempre. Y lo que hemos dicho inmediatamente después, dejando claro que nuestra posición es siempre el respeto a la legalidad, que hay que hacer algo distinto a lo que se ha hecho hasta la fecha. O sea, que el inmovilismo del Partido Popular no lo podemos seguir planteando, porque nos está llevando a una situación, a un callejón sin salida prácticamente. Entonces, lo que hemos insistido es, a través de esa declaración de Barcelona que hemos aprobado hace una semana, e instar al gobierno a que se siente en base a dos criterios muy claros: respeto a la legalidad, y el otro criterio es que hace algunos años atrás se planteó precisamente este gobierno de Cataluña una serie de exigencias al gobierno de España, que en base a eso el gobierno de España, Rajoy, negocie con el gobierno catalán intentando buscar soluciones. Unas tienen que ser económicas, sin duda alguna, y otras tienen que ser de cambio del régimen, de algunos cambios en la Constitución, que nos estamos defendiendo en la idea de conseguir en España un Estado federal, que es la propuesta que estamos planteando, que yo creo que esa propuesta recoge ampliamente los planteamientos que están haciendo un sector de la sociedad catalana. No digo los independentistas puros y duros, pero sí un sector de la sociedad catalana que quiere que se produzcan cambios, que se respete su lengua, su cultura en Cataluña, y que yo estoy convencido que el Estado federal es el camino más adecuado para seguir obteniendo un acuerdo entre España y Cataluña que continúe en el tiempo y que nos dé 30, 40 años de convivencia juntos, que fue lo que fue en definitiva la Constitución española. Fue un pacto de todo que ha llevado a tener los mejores 40 años de convivencia que ha tenido este país, de estabilidad política, social y económica, y que ha conseguido modernizar a España en su conjunto. Lo que queremos es volver a ese acuerdo entre todas las fuerzas políticas, especialmente en Cataluña y en España, e intentar un nuevo marco de convivencia que dé estabilidad para los próximos años. ¿Cuál es el peor ministro? Porque ha habido dos ministros reprobados, que son el ministro de Justicia, el de Hacienda, Montoro. Pero aquí en este país, porque esta legislatura se ha caracterizado desde el momento que ha empezado con escándalo tras escándalo, con el caso Gürtel y muchísimos más. Bueno, esta legislatura ha comenzado como acabó la anterior, que los problemas de corrupción siguen siendo, desgraciadamente, primeras páginas de noticias de la actualidad política del país. Nos hemos seguido en esa línea, ¿no? Ahora vamos a ver al presidente del gobierno ir a declarar a un tribunal, ¿no? ¿Es una imagen grave? Sí, muy grave, ¿no? Que eso quizás en cualquier país, democracia del mundo, hubiera acabado ya con la dimisión inmediata del presidente del gobierno. Pero fue más grave aún cuando se filtraron los famosos mensajes que el presidente del gobierno se estaba dando con una persona vinculada a su entorno de confianza, y que además que estaba haciendo acusada con claridad, ¿no? Después de lo que conocíamos todos. Ese mensaje debió acabar con la responsabilidad política del señor Rajoy, y se mantuvo, ¿no? Y además no le pasó ninguna factura en las elecciones. Por tanto, parece que el asunto de la corrupción en el electorado del Partido Popular está muy amortizado, no le hace daño, da igual lo que pase, ¿no? Y desgraciadamente estamos viviendo otra vez otra oleada de casos de corrupción, algunos que venían de la época anteriores, pero ahora estamos conociendo otros asuntos nuevos que está prácticamente arrinconando al Partido Popular, especialmente en Madrid y en otras comunidades autónomas. Por eso hemos insistido mucho en las fuerzas políticas del cambio,
tanto Podemos como Ciudadanos, que sería bueno que en asuntos de esta naturaleza nos pusiéramos todos de acuerdo para acabar con un gobierno que sin duda, bueno, pues ha traído a este país los casos de corrupción a nivel, a primera plana, y que eso pasa a factura. A lo mejor no desde el punto de vista electoral, Sí. pero sí imagen del país. Y la imagen también del fiscal, del dimitido fiscal anticorrupción, dimitió porque o lo cesaron, no sé. Bueno, hemos visto cómo ha sido un calvario para el gobierno, ¿no? Como al final hemos tenido que reprobar al Ministerio de Justicia, como hemos visto filtradas las conversaciones telefónicas, ¿no? Yo creo que lo que da es el nivel de complicidad que ha tenido el gobierno con sectores, con algunos representantes de la justicia, que además luego tienen esa complicidad, ¿no?, en los asuntos que estaban por venir desde el punto de vista de corrupción. Yo creo que ha sido una mala experiencia para este país, daña la imagen de este país, aunque yo sigo confiando y no tengo ninguna duda que esto es un país que se respeta el Estado de Derecho y que funciona bien la justicia y los poderes del Estado. Cuando tienen, a veces son lentos, pero cuando llega el momento funcionan. Lo estamos viendo ahora precisamente con lo que hemos conocido ayer de la detención del presidente de la Federación Española de Fútbol, que no pasa desapercibido, ¿no?, y que como está actuando con claridad. ¿Percibe usted, don Sebastián, perdón, me interrumpe, que la corrupción es un mal endémico en España, como que era algo habitual en las corporaciones locales, a nivel de la administración central? Yo me quiero alejar de esa tesis de que, bueno, afecta a todo el mundo. No, yo creo que ahí efectivamente... Pero aquí no dimite nadie, mientras que en Europa, por plagiar, por presunto plagio de una tesis doctoral con una política en Alemania, pues dimitió en la marcha. Y yo creo que si esos casos ocurren en otras fuerzas políticas hubieran producido inmediatamente dimisiones, ¿no? Porque ¿qué pasó con Soria? Porque realmente fue mentira tras mentira y fue la bola creciendo hasta que lo cesaron. Que lógicamente tenía que tener un caso sin salida, ¿no? Pero fundamentalmente porque había mentido en su explicación, pero sobre todo no hay que olvidarlo. Bueno, a más de una vez se le acudía al presidente del gobierno una mentira, ¿no? Y no ha asumido responsabilidad, sino porque era insostenible que se confirmara y se descubriera que un miembro del gobierno de España tuviera empresas en paraísos fiscales. Eso era insostenible que se pudiera aguantar un día más en el gobierno, y eso fue lo que le produjo fundamentalmente la dimisión, no porque haya mentido, no porque haya dicho una cosa y luego dijo otra, ¿no?, sino porque se descubrió que el origen de este asunto era porque tenía empresas de su familia en paraísos fiscales, ¿no? Y eso, claro, como dijo Montoro, es insostenible que un gobierno de España pues tenga eso, ¿no? Y luego produjo la dimisión, aunque luego se intentara decir que fue porque no se explicó bien, ¿no?, o porque cambió la versión, ¿no? No, fue por lo que fue, ¿no? Yo creo que el Partido Popular el sentido de la dimisión lo tiene. No sabe cómo es el verbo dimitir, ¿no? No. Ellos creen esa clase se la saltaron. No estuvieron en clase ese día y creen además lo relacionar más con apellido ruso. Porque en Europa, por menos alcalde... No, pero ponemos antes el ejemplo del mensaje de Rajoy, ¿no? De Rajoy, en cualquier país del mundo, cualquier democracia europea hubiera acabado de forma inmediata, ¿no?, con la dimisión del presidente. Es que cojan a un responsable político, se da un semáforo y acaba con su dimisión, ¿no?, o por plagiar, como se decía antes, ¿no? Yo creo que el listón de la dimisión del PP lo han puesto altísimo, ¿no?, y han habido muy pocas dimisiones. Todos los casos que hemos visto ahora que están en la cárcel son personas que ya han tenido responsabilidades que no están ahora en la actualidad política, pero no acabaron cuando empezaron a señalarle algunos asuntos ninguna de esas dimisiones. Ha habido muchísimos casos de corrupción y las dimisiones del PP se pueden contar con los dedos de la mano, porque no están producidos, ¿no? Esa es la cultura que lleva el Partido Popular, por eso nos sorprende tanto que eso luego no se produzca ningún desgaste en su electorado. A nivel electoral. Que sigue manteniendo una base sólida en su electorado, ¿no?, en el electorado conservador que tiene este país. Bueno, y al final ellos son conscientes que eso no le produce el desgaste más allá de unas encuestas en un momento concreto, pero que a la hora de votar eso no se produce. ¿Y qué imagen va a producir entonces el presidente del gobierno, que acuda a declarar, que no va a declarar mediante videoconferencia en su despacho, sino que va a ir físicamente? Porque en principio el Partido Popular intentó que no fuera personalmente, con lo cual la imagen a nivel internacional de un presidente del gobierno va a ser lamentable. Ahora el PP nos dice sus portavoces que es producto de la normalización de la democracia en este país. Eso no tiene nada que ver con la democracia ni con normalizar la democracia en nuestro país, ¿no? O sea, no es habitual ver al presidente del gobierno asistiendo de testigo a declarar en juzgado. Eso no es habitual, no ha ocurrido nunca en España, ¿no? Va a ser la primera vez.
que va a ocurrir. Por tanto, es insostenible la posición de Rajoy en el gobierno. Por este asunto, que lo que hace es añadir una escena más, a una mala imagen más a este país, sino por lo que ha ocurrido anteriormente. O sea, él ha sido presidente del gobierno y presidente del partido cuando se ha descubierto que su partido ha sido condenado por corrupción, ¿no? Cuando se ha visto que con la caja, con la famosa contabilidad B y la caja B, estos han sido producto cuando Rajoy era presidente del gobierno. Todo eso ocurría en el despacho al lado de la calle Génova, que se ha descubierto y quizá que ha habido sentencia al respecto de que fue financiada la reforma de la calle Génova y su edificio con dinero negro. O sea, todos esos son hechos que ya en gran parte han sido demostrados, ¿no? Y sin embargo no ha producido ninguna responsabilidad en el Partido Popular, ninguna, ¿no? O sea, no es casual que los 5 tesoreros del Partido Popular estén investigados, hayan ido que ir a declarar al Congreso de los Diputados y estén declarando en los juzgados. Eso no es casualidad, ¿sabes? Es un hecho evidente, ¿no? Eso en cualquier democracia europea de nuestro entorno hubiera producido inmediatamente la dimisión de su presidente del gobierno y también de su presidente del partido. Yo he hablado con mucha gente, a veces con Tacita, cuando me desplazo por determinados núcleos de la ciudad, y me dice que todos los políticos van a lo mismo. Hay una concepción general de que si no roba el PP, roba después si entra el PSOE y van a lo mismo a robar. ¿Qué le diría a esas personas? Pues creo que tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Que luego hay mucha gente que se dedica a la política y miles en España que se dedican a la política y no tienen nada que ver con los casos de corrupción, y que lógicamente luego se producen casos muy señalados, además en sitios muy importantes, como efectivamente en Madrid, Barcelona, en Valencia, que luego parece que toda la política está igual, ¿no? Pero no, hay muchos concejales, consejeros, el Cabildo, gobiernos autónomos, que son miles de personas con cargos directos o cargos de confianza que no tienen nada que ver con la corrupción y que desarrollan su labor con absoluta honradez, ¿no? Y yo, cuando el país vive esos momentos dolorosos, porque son dolorosos para el país, pues uno quiere acordarse de que la política no es todo igual, que hay algunos que meten la mano, y cuando meten la mano afortunadamente y se descubren, pues tienen que asumir sus responsabilidades. Algunos dimiten y otros van a la cárcel. Y eso lo que significa que es un país que funciona la división de poderes y que el Estado de Derecho en España funciona. Y yo creo que eso es la mejor noticia, ¿no? Que se descubren esos casos, se denuncian y se asumen responsabilidades, ¿no? Eso solo pasa en democracia, porque en los países dictatoriales esas cosas no ocurren, porque no se pueden investigar, porque hay un asunto oscurantismo, ¿no? Y para todo, porque no hay división de poderes. En un país democrático como el español, pues lógicamente, afortunadamente la democracia logra vencer que esas cosas se denuncien, que salgan a luz pública y se asuman responsabilidades. Aunque a veces efectivamente los casos son tan importantes como los que estamos viendo, que producen tristeza y vergüenza, ¿no? Especialmente en aquellos sectores o personas que se dedican a la política. Claro que hay diferencias como ocurre en la vida misma, ¿no? No un mundo no es igual, como ocurre en la sociedad española. Hay diferencias, hay gente que eso lo asume y lo hacen con normalidad, y hay otros que lo convencen, hay otros que lo rechazan, y lo que intentan es evitarlos y combatirlos. Y en eso estamos nosotros en el Partido Socialista, que hemos tenido casos de corrupción, pero la gente sabe, aquella persona objetiva que mira bien, con mirada limpia a la sociedad y a unos y a otros, saben que cuando en el Partido Socialista ocurre un caso de esta naturaleza se produce una inmediata dimisión o se les cesa de sus cargos de responsabilidad, ¿no? En el PP eso no ocurre. Cuando trabajaba como portavoz municipal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué echa de menos de esa etapa siendo ahora diputado? Hombre, la intensidad del día a día, ¿no? Sí. Trabajar en un ayuntamiento poco tiene que ver con el trabajo del diputado, porque allí recibías personas todos los días, con preocupaciones y problemas que hay que resolver al día siguiente, porque los problemas eran muchos, y a mí me tocó vivir además en la época de la crisis económica de manera muy dura, que esta ciudad lo vivió de forma directa. Fueron en esta última experiencia momentos muy, muy desagradables, y para todo es distinta la experiencia. Yo creo además que el diputado que llega, la persona que llega a ser diputado cuando viene de una experiencia municipal, es distinto al que no lo ha tenido, ¿no? Ha vivido directamente los problemas, sabe que hay que darle respuesta, tiene una formación absolutamente distinta, y por eso yo creo que es fundamental que aquella persona que se dedica a la política pueda tener la experiencia de trabajar en ayuntamientos, en cabildos, y luego dedicarse a otra tarea, porque el problema lo ves de forma distinta, lo analizas de forma distinta, y sobre todo el contacto directo con la gente te ayuda a tener luego en el Congreso
con que lo miras de una forma distinta a tener un contacto más directo con los sectores a los que quieres defender, ¿no? Y creo que es fundamental en eso, ¿no? Para ir finalizando, Sebastián, hay marejada entre los candidatos del PSOE aquí a nivel de Canarias, entre el candidato Juan Fernando López Aguilar, Patricia Hernández y Ángel Víctor Torres a liderar próximamente el PSOE canario. ¿Se moja por alguno? ¿Tan pronóstico? No, sí. Hombre, yo espero y deseo, además, y así lo voy a hacer el próximo domingo, ¿no? Que gane la candidatura de Ángel Víctor, que es la que más me veo reflejada, ¿no? Yo creo que más que es el perfil que el partido necesita en Canarias en estos momentos, ¿no? Una persona que puede sumar, que tiene la cultura que hablábamos antes, que viene de los ayuntamientos, que ha sido secretario del partido aquí en Gran Canaria, diputado. Que ha sido diputado, o sea, que tiene una experiencia importante, que conoce bien Canarias y que sabe más que la política, la cercanía y el día a día es fundamental para conseguir grandes proyectos, ¿no? Yo creo que representa, es el candidato que más se parece a lo que pasa hoy en día en Canarias. Yo espero que el domingo vaya la gente a votar, me refiero a los militantes del Partido Socialista, ¿no? Que vayan a votar, que acudan a las urnas, que voten con absoluta libertad e independencia, el voto secreto, para que puedan elegir, que es la primera vez que lo vamos a hacer en Canarias, elegir al secretario general socialista para los próximos años, porque yo eso que va a contribuirá a la solidez del partido en los próximos años. El Partido Socialista en Canarias tiene que recuperar lo que ha sido su protagonismo político, su importancia política, su influencia política. Por eso en los próximos años vamos a vivir momentos muy importantes de la vida política. Y sería bueno que se viviera con una comisión ejecutiva saliente muy legitimada por los militantes, y que esa nueva etapa a la que vive el partido también que se contribuyera desde el punto de vista del Partido Socialista en Canarias, su posición en Canarias y también en su contribución al conjunto del Estado. Por eso yo espero que estas primarias que han ido, bueno, pues lógicamente una campaña de esta naturaleza siempre hay algunos saltos y altibajos y hay gente que se pasan de la raya, pero bueno, pero hay que decir lo que es producto de las campañas. Yo espero que el domingo tengamos un día tranquilo, que la gente vaya a participar y que si finalmente, yo espero y deseo, y así estoy trabajando internamente, para que sea Ángel Víctor el futuro secretario del Partido Socialista en Canarias. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Sebastián Franqui, para el próximo domingo, que gane él o la mejor para todos los socialistas y la socialista canaria. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que la entrevista con don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista, haya sido sagrado. Recordamos que esta entrevista también es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 y tal, para que en cualquier momento pueda ser visionada. Y muy buenas noches a los televidentes de Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma, Canal 28 Lanzarote, Canal 43 Fuerteventura y Canal 52 para la isla de Gran Canaria. Muy buenas noches.